a el pastor Eric Noé Yáñez Hernández. Él es pastor ahorita del distrito de San Nicolás de los Garza en el estado de Nuevo León. Él fue pastor de Hermosillo, Sonora, de la Iglesia Central, y ahora tiene oportunidad de trabajar en Monterrey, y en esta ocasión nos acompaña para poder tener la exposición de la primera especialidad que tenemos aquí online, que es el requisito para prepararse para el evento de Apocalipsis de nuestro Campuri, ¿ok? Así que, Pastor Eric Noé Yáñez Hernández, muchas gracias por acompañarnos. Quiero que te manifiestes, por favor. Buenas tardes, Pastor Edgar. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos. Buenas tardes. Me da mucho gusto saludar a los conquistadores del estado de Sonora, un lugar donde dejamos un pedacito de nuestro corazón. Y gracias al pastor Edgar, gracias pastor por esta invitación. Realmente es una invitación para mí que acepté con mucho gusto, tanto porque tengo allá, como les dije, mi corazoncito en Sonora, tengo recuerdos muy gratos de Hermosillo, y pues también por el tema. Les voy a decir de entrada que no me considero un especialista en Apocalipsis. Digo, gracias, pastor, gracias por la invitación, pero no soy un especialista en Apocalipsis. Perdón, pastor. Yo creo que hay... Pastor, que te interrumpa, pastor. Sí. Como ustedes ven, el pastor es campirano, ahí está entre los pinos, está ahí entre los pinos y su casa, ¿verdad? Pero ahí está. Pero antes de comenzar, se me olvidó orar, una cosa Mande. de pasar, así que por favor vamos a inclinar el rostro y vamos a orar, ¿ok? Oramos. Querido Padre, muchas gracias por tu amor, tu misericordia. El día de hoy, Señor, iniciamos la especialidad de Apocalipsis y queremos aprender, Señor, de tu hijo, el pastor Eric Yáñez, y queremos pedirte que tú le bendigas, le ayudes y nos ayude a él a entender un poquito más este difícil libro para honra y gloria tuya, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Listo, pastor, adelante, ya no te quitamos tiempo. No, al contrario, pastor, muchas gracias por la oración. Sí, sabía que todavía no habíamos orado, pero igual lo iba a dedicar tiempo para eso, igual agradezco. Y agradezco, estaba en eso, en la invitación, porque yo sé que el pastor, bueno, es un buen amigo, yo lo considero así, y me hizo esta invitación que acepté con mucho gusto, aunque no soy un especialista en Apocalipsis, digo, porque para ser un especialista en Apocalipsis, mis queridos muchachos, la iglesia la verdad que tiene muchos que han escrito 1, 2, 3 libros. Eso es un especialista en Apocalipsis, ¿verdad? Hay un parchecito que ustedes van a lucir muy bonito. Miren, se los presento. A ver, denme un segundito para compartir mi pantalla. A ver si ya se mira por ahí. No se ve nada. No se ve nada, qué barbaridad. Ahí está, pastor. Nada más Listo. que pon presentación, tu presentación. Sí, estoy teniendo aquí algunos detallitos con mi computadora. Disculpen esto, pero bueno, ahí ustedes conocen ese parchecito y ese parchecito va a indicar que ustedes son unos especialistas. Y miren, qué cosa complicada, porque resulta que para poder realmente ser un especialista en este libro tan interesante, tan importante, pues 1 hora que nos vamos a llevar, un poquito más quizá, es difícil. Quizá esta tarde les voy a dejar más preguntas que respuestas. Y ¿saben qué? Esa es mi intención.
porque el parche usted lo va a ganar, usted lo va a lucir muy bonito en su banda y eso a mí me va a dar mucho gusto, pero realmente lo importante con este libro y con todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios, lo importante es lo que nosotros conocemos, lo que nosotros llevamos en nuestra mente, en nuestro corazón. Y aunque sinceramente les digo con honestidad, no me considero un especialista en este libro, sí me considero una persona que ama la palabra de Dios y que particularmente este libro de Apocalipsis me ha ayudado a conocer y a entender aún mejor su palabra. Y eso es lo que me gustaría dejarles. Que ustedes puedan leer, investigar, que puedan acercarse a la palabra de Dios. Así que el libro de Apocalipsis, mis queridos muchachos, mis queridos conquistadores, vamos a empezar. Y antes de poner la presentación, también tengo por aquí preparado un Kahoot. Y permítanme tantito, voy a dejar de compartir la pantalla por un momento. Permítanme tantito. Y vamos a ver, denme un segundito aquí. Vamos a iniciar con este ejercicio. Y les voy a decir cuál es el pin para que se puedan unir, ¿ok? A ver, vamos a ver ahí. El pin del juego es 93109. Lo voy a escribir en el chat. Ok. 93109. Muy bien, ahí ya están ingresando Naim Hidekel, Everest, José de Everest, Disculpe, ¿qué números son? Eunice, Isaac, Rebeca, Yasmín de Cobayowe, ya empezaron a ingresar. Repito, 93109. Ahí, gracias, Pastor Edgar, ya nos puso en el chat 93109. Muy amable. 93109. Vamos a seguir dando tiempo para que ingresen. Está llenando muy bien, muy bien. Ya son más los que veo en la pantalla, pero todavía creo que vamos a esperar porque somos 159 conectados. ¡Wow! 159 conectados. Excelente, excelente. De pasadita, tenemos un recuerdito para los 3 que ganen este proyecto, ¿ok? Muy bien, vamos a ver. Porque este Kahoot nos va a servir Me sale mucho. que está mal. El código. Ok, a ver quién habló por allí. Ah, de paso, gracias que alguien habló, Pastor. Por ahí después del Kahoot vamos a estar. Necesito que me ayude, Pastor Bustamante, porque vamos a estar ahí dando la oportunidad para que los chicos puedan interactuar o puedan leer o puedan hablar. Listo. Pero necesito un moderador y ese moderador creo que usted es el indicado. Sí, pastor, adelante. ¿Ok? Bueno, sigan ingresando y perdón, ahora sí, alguien por ahí decía que se había colado una vocecita por ahí que decía que había algún error, a ver, pero yo aquí ya veo ya perdí la cuenta, pero No, ya me salió 87, bien. 88. Ya me salió bien, es que por accidente puse espacio. Ah, muy bien, ok, me alegra. Ahí estamos llegando ya casi al número. Voy a dar unos minutitos más, ¿verdad? Porque somos 161 conectados, vamos 98. Ándele. Maestro, no puedo entrar al Kahoot.
Ay, mi corazón, a ver. Pide ayuda, mijito, por ahí para que Sí, alguien que esté ahí cerca de ti. Disculpa que no nos podemos esperar mucho. Ya llegamos a los 100 y necesitamos... bueno, tú me dices, pastor, cuando arranquemos y si no pueden entrar por la aplicación, pueden entrar también por la página. ¿Ok? Así que vamos adelante, pastor, me da luz verde, arrancamos. Adelante. Arrancamos con los 110 que ya están y ahí siguen entrando. Pero vamos a arrancar entonces. ¿Listos? Vamos con la primera pregunta. Y la primera pregunta de esta especialidad de Apocalipsis va a aparecer en 3, 2, 1 y nos dice lo siguiente. A ver, ¿qué significa Apocalipsis? Y aquí van las opciones: visión, alucinación, revelación, oráculo. ¡Oráculo! Solo presionen en su aplicación, en su computadora, la respuesta que ustedes consideran correcta. ¿Qué significa Apocalipsis? Muy bien, el 89%. Ya te pasé. Ya se los compartí. No es mi abuela. Perdón, 89%, disculpen ustedes. Pero vamos a seguir avanzando. Y ahorita nos aparece Dania y Emanuel, van ahí a la cabeza, Pancho Pantera también. Bueno, vamos a seguir. Siguiente. ¿Por qué se escribió en símbolos el libro de Apocalipsis? A ver, por la persecución del Imperio Romano, para que nadie lo entienda, porque era el estilo literario judío y cristiano de la época, o por la mitología griega. Ahí tienen esas 4 opciones y ustedes me van a poner allí qué es lo que ustedes creen o saben. Vamos a ir revisando, muy bien. Vamos a ver la siguiente. ¡Eran dos! Vamos a ver la siguiente. Marcador, sigue Dania, muy bien. Y ya nos cambiaron todos los demás. Vamos con la tercera. ¿A quién simboliza el Cordero? A ver, vamos a ver las opciones. Elías, Jesús, Moisés, Juan. ¿A quién simboliza el Cordero en el libro de Apocalipsis? Siguen sumándose las respuestas y el tiempo ahora va hacia atrás. 3, 2, 1, se acabó el tiempo y vamos a ver. Bueno, esta era sencilla y era la idea, ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Vamos a la siguiente. Y tenemos cambios. A ver, Orlando de Carneros, ¿verdad? Así supongo que debe ser ahora el nuevo líder. ¿Y aquí simboliza el dragón? Vamos a ver las opciones que tenemos. A Gog y Magog, a Nimrod, a Satanás o Hades. ¿A quién simboliza el dragón en el libro de Apocalipsis? Ahí tenemos nuestras opciones y les voy a pedir que marquen la que crean que es correcta. Muy bien. Esta también creo que era sencilla y se nos sigue moviendo, pero regresó Pancho Pantera. Vamos a ver. Siguiente. ¿Qué es el sello de Dios en Apocalipsis? ¿El sábado, el Espíritu Santo, la circuncisión o el Evangelio? Bien, aumentan las respuestas y nuestro tiempo va hacia atrás. Ahí están las 4. No digan, solamente presionen lo que crean que es correcto. Y miren qué interesante está esto. 69 dijeron el sábado. Vamos a seguir. Y ahora seguramente vamos a ver. Se movió, pero sigue ahí Orlando. Orlando sigue ahora liderando. ¿Y qué es la marca de la bestia? A ver,
la vacuna del COVID, o mejor dicho, contra el COVID, la ley dominical, un chip, el domingo. ¿Qué es? ¿Qué es la marca de la bestia en el libro de Apocalipsis? 6, 5, 4, 3, 2, 1. A ver. ¡Wow! tenía curva, pero qué interesante sus respuestas. Muy bien las respuestas. Y ahora Valeria, no sé de qué club, pero es la que lidera y apareció Isaí de Cobayogüe. Vamos. Siguiente pregunta. Vamos en la 7. Iglesias de Asia Menor que aparecen en Apocalipsis 2 y 3. Colosas, Filadelfia y Laodicea, Pérgamo, Troas y Sardis, Éfeso, Esmirna y Filadelfia, o Laodicea, Hierápolis y Colosas. Vamos a ver qué dicen ustedes, qué es lo que dice Apocalipsis. Tenemos ahí las opciones, las respuestas siguen entrando y muy bien, 65 contestaron correctamente, se sigue moviendo el marcador y vamos nosotros a la siguiente con Valeria todavía a la cabeza. ¿Qué promesa se le hace a la iglesia de Éfeso? ¿Qué promesa? Comer del árbol de la vida, no sufrir daño en la segunda muerte, comer del maná escondido o una piedrecita blanca. Vamos a ver. ¿Cuál de estas promesas? Todas son muy significativas. No, ¿quién habló? Nadie hable, póngalo, solo presione lo que cree que es correcto, y lo que es correcto es lo que dijeron 44, comer del árbol de la vida. Muy bien, a ver, Valeria, bien, felicidades Valeria, ya se ha mantenido. Y ahora, ¿a qué iglesia se le prometió no borrar su nombre del libro de la vida? Sardis, Tiatira, Esmirna, Filadelfia. ¿Cuál será? ¿Cuál de estas 4 opciones? Tres, 2, uy, las respuestas tardaron ahora más en entrar. Sí, muy bien. Felicidades a los 33 que dijeron Sardis. Vamos a avanzar. Y Valeria, creo que se mantiene. ¿Qué iglesia de Apocalipsis corresponde al periodo en el que vivimos actualmente? Éfeso, Filadelfia, Pérgamo, Laodicea. ¿A qué iglesia pertenece nuestra generación? ¿En qué periodo vivimos actualmente? Ahí están las 4 opciones, ahí están las respuestas. Y vamos a ver que 72 dijeron correctamente Laodicea. ¡Felicidades! Y Valeria sigue en paso firme con un buen puntaje. Ahora, ¿quién es digno de romper los sellos en el libro de Apocalipsis? ¿Jesús, uno de los 4 seres vivientes, uno de los 24 ancianos o Juan? ¿Quién es digno de romper los sellos? Muy bien. 105 respondieron y 88 dijeron acertadamente Jesús. Y Valeria, vamos a ver que sigue liderando. ¿Y por qué Jesús es el único digno de romper esos sellos? Porque fue inmolado, porque derramó su sangre por nosotros, porque nos ha redimido, o por todas esas razones. Todas son correctas. Muy bien, todo claro, aquí también tenía curva, pero aquí todos la sacaron bien por default porque todas son correctas y por lo menos marcaron alguna que estaba correcta, aunque la verdaderamente correcta era todo. Y aquí ahora sí tuvimos un revés y Caleb de Everest, ahí está
Ahora la cabeza. 13, la siguiente pregunta, 13:20. ¿Cuál de los 3 mensajes angélicos hace el llamado temed a Dios y dadle gloria? Temed a Dios y dadle gloria. ¿Es el primero, es el segundo, es el tercero o no es ninguno de estos? Aquí no hay muchas opciones, ¿verdad? O es el primero, el segundo, el tercero o ninguno. ¿Qué dicen ustedes? El primero, temed a Dios y dadle gloria. 35 dijeron o acertaron o saben, mejor dicho, esta respuesta. Vamos. Y mientras vemos que sigue Caleb ahí. ¿Cuál de los 3 mensajes angélicos advierte que no tienen reposo los que adoran a la bestia? ¿El primero, el segundo, el tercero o todos? ¿Cuál de los 3 mensajes angélicos advierte que no tienen reposo los que adoran a la bestia? Vamos a ver. El tercero. Bien. Por eso 51. Muy bien. Y ahora Amisadai está tomando el liderato. Vamos a seguir con ¿cuál de los 3 mensajes angélicos anuncia la caída de Babilonia? ¿Primero, segundo, tercero o ninguno? ¿Cuál de los 3 mensajes angélicos? Vamos a ver. ¿Qué dicen ustedes? 80 dijeron que el segundo y eso es correcto. Mientras que vemos que Amisadai sigue, pero ahí Julio César se acercó. ¿Cuál de los 3 mensajes angélicos advierte que la hora del juicio ha llegado? Vamos a ver. El tercero, el segundo, el primero, ninguno. ¿Cuál de los 3 mensajes advierte que la hora del juicio ha llegado? Vamos a ver. Y aquí estuvo más disparejo el asunto, o más parejo, mejor dicho, pero 35 contestaron bien. Bien, Mejía de Gesitim. Ok, tenemos nuevo líder y vamos ya casi para finalizar. Estas plagas se registran tanto en Egipto como en el libro de Apocalipsis. A ver, oscuridad y secamiento del río Éufrates, oscuridad, úlceras y agua en sangre, ranas, langostas y piojos, o úlceras, moscas y ranas. ¿Cuál de estas plagas se registran tanto en Egipto, ahí en el libro de Éxodo, como en Apocalipsis, al final? ¿Cuál de estas 4 opciones? Muy bien, oscuridad, úlcera y agua convertida en sangre. 51 contestaron muy bien y sigue a la cabeza ahí nuestro líder. Estas plagas solo se mencionan en Apocalipsis 16 y no ocurrieron en Egipto, no ocurrieron. Langostas, ranas y moscas, muerte del ganado y los primogénitos, granizo, langostas y ranas, o el sol quemó con fuego y secamiento del Éufrates. ¿Cuáles solo se mencionan en Apocalipsis 16 y no en Egipto? Bien, 78 contestaron acertadamente. El secamiento del Éufrates y el sol que calentaba, ¿verdad? Y Caleb retornó al liderato de Everest. ¿Qué otro acontecimiento ocurre en la segunda venida? El descenso de la Nueva Jerusalén, fue abierto el libro de la vida, la primera resurrección o Satanás suelto de su prisión. ¿Qué otro acontecimiento ocurre en la segunda venida? Ahí tienen estas 4 opciones.
y vamos a ver qué es lo que dice el libro de Apocalipsis. Muy bien, por los 37 que dijeron la primera resurrección. Y ahora tenemos a James de Cobayagüe. Y vamos a la última pregunta. ¿Cuál de estas resurrecciones ocurre al final del milenio? La primera resurrección, la resurrección especial, ninguna o la segunda resurrección. Al final del milenio, ¿cuál de estas resurrecciones ocurre? ¿La primera, la especial, la segunda o ninguna de estas? Al final del milenio. Muy bien, la segunda resurrección. Y vamos a ver el podio final, porque tenemos a Isaí. Felicidades, Isaí de Cobayagüe, Caleb del Everest. Y vamos a ver, ese es nuestro segundo y el primero es James de Cobayagüe. Muchas felicidades. Pueden abrir sus micrófonos un segundo para darle un fuerte aplauso a estos tres ganadores. El pastor les va a hacer llegar lo que les prometió. Muchas felicidades. Eso. Felicidades, James. Un fuerte aplauso. Y entonces ahora vamos a repasar justamente un poquito lo que acabamos de jugar para despejar las dudas y para conocer un poquito mejor de este libro y de sus respuestas. Muchas felicidades de verdad a todos. Y este ejercicio, muchachos, pretende, por un lado, perdón, antes de continuar, ¿sí se ve la pantalla? Sí, maestro. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, les decía, el objetivo de este ejercicio que hemos hecho es evidentemente medir nosotros mismos cómo estamos con respecto del libro de Apocalipsis. No sé en general cómo les fue, ¿verdad? A los más de 100 participantes que teníamos en el juego. Y estas son preguntas, pues, muy sencillas, muy básicas. Y vamos nosotros rapidito a ver algunas de estas, a ver, permítame, algunas de estas respuestas. Y primero vamos a empezar hablando de por qué símbolos. ¿Por qué el libro de Apocalipsis se escribe en símbolos? Bueno, ahí había una pregunta respecto de esto. Había una preguntita por ahí respecto de, y básicamente, nosotros hay distintas opiniones, eso es lo que quiero compartirles, hay distintas opiniones. Cuando algunos piensan que pues cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, la iglesia cristiana estaba siendo perseguida por el poder político del Imperio Romano, y eso es cierto. Entonces dicen, bueno, era para que la gente que no era del pueblo de Dios, ¿verdad?, no entendiera no entendiera lo que estaba allí escrito. Y esa puede ser una respuesta buena, pero tiene también algunas de sus dificultades, porque aunque el libro fue escrito en ese tiempo, también es cierto que no habla exclusivamente del Imperio Romano, ¿verdad? O del imperio que gobernaba en ese tiempo. También es cierto que el libro de Apocalipsis se escribió no solo para esa época, sino para todos nosotros, y entonces eso tiene algo de sentido, pero no completamente. También tenemos que
que algunos dicen, bueno, es que el estilo apocalíptico era una clase de literatura judía y cristiana de ese tiempo y que manejaba justamente este tipo de temas. De los últimos días y todo esto. Y eso también es parcialmente correcto, porque de hecho tenemos mucha literatura, tanto judía como cristiana, aún en otros libros de la Biblia, como en libros que están fuera de la Biblia, que tienen un estilo similar. Pero esa también es una respuesta, aunque válida, un poquito incompleta. Pero después tenemos que el Apocalipsis fue escrito en símbolos, dicen otros, porque pues es un libro hebreo y es el más hebreo de cualquier otro de los del Nuevo Testamento. Proviene del hebreo, está pensado en hebreo y debemos leerlo a la luz de las escrituras hebreas. Y esta es una declaración con la que personalmente concuerdo muchísimo. Sin embargo, también es parcialmente correcta. De paso, nosotros, si ustedes quieren entender Apocalipsis, lo más importante, muchachos, es empezar a conocer toda su Biblia. Es decir, Apocalipsis va a tener muchas alusiones, muchas citas de otros libros de la Biblia. Entonces, a menos de que yo no entienda qué es lo que quiere decir Génesis en su contexto, a menos de que yo no entienda qué es lo que quiere decir Éxodo, pues no voy a entender después el mensaje de Apocalipsis. Y eso es muy frecuente, sucede mucho. Entonces, el libro de Apocalipsis nos invita precisamente a entender el resto de las escrituras, especialmente el Antiguo Testamento, para entonces poder entender cuál es el mensaje correcto. Pero les voy a proponer esta otra respuesta, y es la más sencilla de todas. ¿Por qué Apocalipsis está en un lenguaje simbólico? Pues simplemente porque la Biblia nos habla así, muchachos, es el lenguaje de toda la Biblia. A ver, por ejemplo, ¿quién se acuerda de los sueños de José? ¿Quién me dice cómo eran los sueños de José? ¿Qué soñó José? Que sus hermanos se inclinaban ante... Sí, solo le voy a pedir al pastor que él me ayude a coordinar. ¿Se acuerdan que le había pedido al pastor y les había dicho a ustedes? Bueno, ahora ya díganme, cuando el pastor les dé la palabra, me dicen su nombre y su aporte. Entonces, habíamos preguntado, ¿se acuerdan qué es lo que soñó José? Sí. Adelante, puedes hablar. Soñó que sus hermanos se inclinaban ante... Muy bien, ¿cómo es tu nombre? Díganme su nombre. Samuel Alcántara. Ok, Samuel. ¿Soñó pero él soñó a sus hermanos o qué soñó? Díganme qué soñó, porque fíjate, qué interesante, tú ya me estás diciendo la interpretación del sueño, pero él no soñó a sus hermanos inclinándose, él soñó otra cosa, ¿qué soñó? Soñó que él soñó que sus hermanos y que de él... Las espigas de sus hermanos se inclinaron alrededor de la suya. Ándale, muy bien. ¿Y qué otra cosa además de espigas? ¿Tuvo otro sueño además de las De espigas? las estrellas. La luna Muy bien, las estrellas. ¿Saben? Y la Biblia misma nos dice los significados después, ¿se dan cuenta? Pero él no soñó con sus hermanos, él no soñó él soñó con símbolos, Dios le habló con símbolos. Y luego cuando los sueños del panadero y del copero, ¿se acuerdan? Y los del faraón. ¿Qué es lo que soñó el copero y lo que soñó el faraón? Que en Y el panadero. El copero soñó que estaba en una viña y que de repente ahí florecían las uvas y entonces es las uvas comió en la copa de faraón. Muy bien, muy bien. Sobre la del rey. Es correcto. Todo eso era lenguaje simbólico. Todo estaba con símbolos, ¿se dan cuenta? Pero además no solo los sueños, fíjense, las visiones. ¿Alguien sabrá qué es lo que vio Jeremías en el capítulo 1, versículos del 11 al 14? ¿Alguien lo sabe? Si no, búsquenlo rapidito en su Biblia, y no me lean el texto, solamente díganme lo que vio Jeremías. Y lo que vio Zacarías. A Jerusalén caer.
a Jerusalén, pero vio nuevamente, fíjate que vio símbolos. Otra vez, fíjense qué curioso. Lo que están ustedes contestando es correcto, pero me están contestando el hecho, la interpretación, pero lo que vio él no fue a Jerusalén, lo que vio él en el capítulo 1 fueron, ¿alguien ya lo encontró? ¿Alguien lo sabe? Pastor les puede ayudar, no hay problema. Ya me estuvo una vara De almendro. Sí, muy bien, muy bien. Y una vara de almendro. ¿Y qué otra cosa? ¿Vio otra cosa también? No, bien explosivo. No, mi papá me dijo. que hierve. ¿Cómo? Eso, alguien dijo algo bien. Una olla que hierve. Exactamente. ¿Se dan cuenta que ese es el lenguaje de la Biblia? Ahora, muy acertadamente algunos de ustedes me iban diciendo lo que significaba, pero lo que vio Jeremías fueron símbolos. Y bueno, y de Zacarías también. Zacarías vio caballos, vio cuernos, vio 4 cuernos, 4 carpinteros, vio bueno, lean todo el libro de Zacarías, es muy interesante y todo tiene símbolos, simbología. Pero no solo los sueños, no solo las visiones, la poesía. ¿Se acuerdan de Proverbios 25:11 que dice? Eso es muy conocido. O Salmos, ¿se acuerdan del Salmo 1? ¿Qué dice? ¿A qué se compara? ¿A qué compara los justos el Salmo 1? Árbol. Muy bien, exactamente. Y Proverbios 25, ¿alguien se acuerda? Díganme si lo recuerdan. Si no, búsquenlo así en su Biblia y díganme. Por ejemplo, voy a leer Proverbios, ¿ok? Dice, manzanas de oro con figuras de plata, la palabra dicha como conviene, como zarcillos de oro, joyel de oro fino, es el que reprende al sabio que tiene oído dócil, como frío de nieve en tiempo de la siega, y así sigue. ¿Se dan cuenta que ese es el lenguaje? El lenguaje es un lenguaje simbólico, todo es simbólico. A ver, y las parábolas. En el libro de Jueces, capítulo 9, hay una parábola que quizá ustedes no conozcan, se las invito a que después le echen un vistazo, pero las parábolas sin duda más famosas fueron las de Jesús, y ahí sí, si tienen sus Biblias, busquen Mateo capítulo 13, porque lo que quiero destacar aquí es que, por ejemplo, las parábolas aparecen también en muchas partes de la Biblia, pero ahí mismo la parábola va explicando cuáles son los símbolos. Y fíjense lo que le pasó a Jesús. La primera que él contó en Mateo capítulo 13, es muy famosa, es la parábola del sembrador, y él empieza a hablar, el sembrador salió a sembrar, y ustedes creo que la han escuchado más de una vez. Y entonces después, cuando termina, los discípulos le preguntan, bueno, ¿y por qué? ¿Cuál es el propósito? Si estamos diciendo que Apocalipsis lo único que hace es seguir el lenguaje simbólico de muchos otros textos bíblicos, ¿por qué Dios habla a través de símbolos? Y esto rompe un poquito con lo que decíamos ahí de la persecución del Imperio Romano, que es cierto, pero no es la razón principal, o la literatura apocalíptica judía y cristiana de la época también influye, pero no es totalmente correcto. O que el Apocalipsis, o la influencia hebrea de Apocalipsis, bueno, eso sí es muy determinante, pero también lo más importante es esto. Es el lenguaje de la Biblia. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué la Biblia utiliza este lenguaje no solo en Apocalipsis? Jesús se lo dijo a sus discípulos muy claro, porque ellos le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dijo lo siguiente, esto está en Mateo 13, ahí, no salieron los versículos, pero ustedes pueden anotarlos de 10 a 13. Dice lo siguiente, porque a vosotros os es dado, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Fíjense,
Qué interesante. Yo les quiero preguntar a ustedes, no los puedo ver sus manos, sus rostros, por el asunto de la presentación, pero yo les quisiera preguntar, a ver, ¿ustedes abren la Biblia y entienden Génesis? ¿O entienden los que me contaron, los sueños de José? ¿Entienden los sueños de José? ¿Y cuál era su significado? A la primera no. Yo creo que sí, porque ustedes mismos me lo dijeron. Así es. Bueno, de la misma manera, nosotros podemos llegar a entender el libro de Apocalipsis sin ser, perdón, pero sin ser especialistas, podemos llegarlo a entender, porque pero necesitamos tener una disposición correcta, porque eso es lo que Jesús dice. A vosotros os es dado saber los misterios del reino, pero a ellos no. ¿Y de qué depende? De que unos sí, que otros no. Dice, porque unos viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Eso tiene que ver con nuestra disposición. Es curioso porque los mismos discípulos, si ustedes siguen leyendo el relato, no habían entendido nada de la parábola del sembrador. Algo que ustedes, yo estoy bien seguro que entienden los símbolos, ellos en primera instancia no habían entendido nada. Jesús se las explica y la entienden después. Y Jesús va a hablar de ahí para adelante mucho en parábolas con ellos. Y se aplica el mismo criterio para nosotros. Los símbolos están, como les dije allí, en la parábola del sembrador. Jesús mismo les empieza a decir lo que significa cada uno de los terrenos, lo que significan las aves, lo que significan todo lo que aparece en aspectos simbólicos en la parábola. Jesús lo explica y Jesús dice qué cosa es. Lo mismo con el trigo y la cizaña. Después con la parábola de las 10 vírgenes va a pasar algo similar con los talentos, etcétera. Ahora, la Biblia generalmente nos da a veces el significado explícito, así bien explícito, y a veces nos va dando pistas y orientaciones para entenderlo. Por ejemplo, aquí hay varios ejemplos. El Apocalipsis nos habla de 7 estrellas y dice clarito, ustedes vayan buscando estos versículos y vayan constatando lo que les estoy tratando de compartir, porque dice, las 7 estrellas, dice bien clarito, son ángeles. Los 7 candeleros son iglesias. Las 7 lámparas es el Espíritu de Dios. El dragón es Satanás. Ahí venía entre el cajut, ¿verdad? 7 cabezas, son 7 montes. 10 cuernos, pues son 10 reyes. El agua son pueblos, naciones y lenguas. Y ahí vienen las citas. De paso, ustedes pueden, sé que están grabando y pueden ir tomando ahí foto. La presentación se las puedo después enviar a través del pastor Edgar, no hay ningún problema. Pueden tenerla ahí libre para consultarla. Pero aquí fíjense, dice la espada aguda de 2 filos. Aquí ya entonces no tenemos algo tan explícito. Aparece en Apocalipsis 1:16 la espada aguda de 2 filos que sale del hombre que se revela en Apocalipsis 1 y que vamos a decir es Jesús. Creo que todos lo entendemos, pero este es un buen ejemplo. Habla de que de su boca sale una espada aguda de 2 filos. ¿Y dónde nosotros vamos a encontrar cuál es el significado de eso? Bueno, aunque como en el caso de las anteriores no hay una cita directa en Apocalipsis que nos resuelva el enigma, sí encontramos eso en Hebreos 4:12. Y en Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es como esa espada aguda de 2 filos. Entonces así nosotros podemos entender cuál es el significado de ese simbolismo, ¿verdad? Lo mismo pasa con Jesús, que es el Cordero, aunque esta imagen es muy común para nosotros, muy familiar. Precisamente en Apocalipsis 5:6 encontramos a un Cordero, y tenemos que ir al Evangelio de Juan. Allá cuando Juan el Bautista mira a Jesús y lo presenta públicamente, dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso está en Juan 1:29. Entonces allí nosotros sabemos cómo interpretar el símbolo, ¿verdad? Así que nosotros vamos a ver ahí, por ejemplo, la mujer es la iglesia. Y yo lo dejé así a propósito para que ustedes me digan, ¿dónde yo puedo encontrar eso?
¿Dónde yo puedo encontrar eso en la Biblia? Que la mujer es la iglesia. Apocalipsis 12. Ok, en Apocalipsis 12 aparece una mujer. A ver, ¿en qué versículo me dice que es la iglesia? A ver si hay un versículo en Apocalipsis que me diga directamente que la mujer es la iglesia. ¿O será que necesito buscar en un libro de la Biblia o en otros libros o ir armando el rompecabezas? En Génesis. Ok, bueno, en Génesis aparece una mujer, hay conexión con Apocalipsis, pero no me dice directamente que es la iglesia. En Apocalipsis 11, 2, 18. No, en Apocalipsis. ¿Cómo dice? Léemelo, por favor. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Muy bien. Pero ¿dónde dice que es la iglesia? ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos que explorar un poquito más. Les aconsejo leer la epístola que Pablo les escribe a los Efesios. Les aconsejo leer esa epístola. Por ahí del capítulo 6, él empieza, perdón, un poquito antes del 5, al final del 5, del 23 en adelante, él empieza hablando acerca de este asunto. Así que así nosotros podemos ir encontrando. Otro que habla mucho al respecto es el profeta Isaías, otro el que habla es Jeremías, hasta el profeta Oseas, y así entonces nosotros vamos desentramando el simbolismo, ¿sale? Esto lo puse solamente como un ejemplo de cómo nosotros a veces no tenemos el símbolo ahí inmediatamente. Y tomé un símbolo muy familiar porque yo sé que todos ustedes, como con los sueños de José, fíjense que lo tienen tan integrado, tan asimilado, que me saben decir lo que significa, pero recuerden que hay que buscarlo y hay que saber dónde la Biblia nos dice, ¿ok? Pero vamos a avanzar. Porque la palabra Apocalipsis, ¿qué significa? Y muchos de ustedes me dijeron acertadamente revelación, pero ¿saben qué? La concordancia Strong nos dice que no solo revelación, también manifestación o descubrimiento. Ahí la palabra original es de esa misma, así, Apocalipsis. Y miren, les voy a compartir algunos versículos interesantes donde aparece esta palabra en otros pasajes de la Biblia. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Son las palabras de Simón cuando ve a Jesús, de Simón que estaba en el templo, cuando Jesús es pequeño y lo llevan a la presentación. Luz para revelación a los gentiles. En ese contexto lo usa, pero miren este otro. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, dice Pablo en Romanos 2:5, y en el original utiliza la palabra Apocalipsis. Ahora, ¿cuándo es ese día? ¿Cuándo es el día de la ira y del justo juicio de Dios? ¿Cuándo es ese día? ¿El día del Señor? Ajá, ¿y qué día? ¿Qué día es el día del Señor? El sábado. A ver, pero aquí vamos a entender el versículo. Dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. ¿A qué día se está refiriendo allí? Cuando Jesús va a venir. Correcto, cuando Jesús vuelva. Fíjense qué interesante, porque allí Pablo utiliza Apocalipsis, cuando Jesús vuelva, y luego en 1 Corintios 1:7 vuelve a repetir lo mismo, de tal manera nada os falte en ningún don, esperando, dicen las Biblias en español, la Reina Valera 60, la manifestación de nuestro Señor Jesús. ¿Y cuándo va a ser esa manifestación? En su segunda venida, ¿ok? Y luego sigue diciendo también Pablo en Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 1:7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros
cuando se manifiesta el Señor, ¿desde dónde? Desde el cielo con sus ángeles. Así que aquí es muy claro que esto se refiere a la segunda venida, ¿verdad? ¿O a alguien le queda dudas? No. Muy bien. Primero de Pedro 1:7 dice, porque Pedro lo utiliza también, y fíjense qué interesante, porque Pedro lo utiliza de 3 maneras y es traducido de 2 formas diferentes. Primero en 1:7 dice, para que sometida a vuestra prueba de fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesús. Esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando de su segunda venida y dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis. Ven cómo aquí se traduce de 2 maneras distintas la misma palabra en original. Todos estos textos dicen, gracias, todos estos textos dicen Apocalipsis. ¿Y por qué lo relacionan con la segunda venida? Bueno, a ver, sé que voy a salir un poquito de aquí de la presentación para un segundito nada más, porque aquí lo tengo ejemplificado. Aquí lo tengo ejemplificado de otra forma. Yo no sé si lo alcanzan a mirar. Lo tengo en el gráfico. A ver, un segundito, solamente. Miren. Esto, ¿alguien sabe qué es esto, verdad? Nada más, pastor, si nos ayudas. El candelabro de 7. Nos ayudas si quitas tu fondo de pantalla, a lo mejor y se puede. Claro que sí, pastor. Permíteme un segundo. Ahí creo, no se quitó. Acá. Ya. Ok. A ver si también, miren. Me hubiera gustado tenerlo ahí de fondo, pero ustedes saben qué es esto, ¿verdad? El candelabro. El candelabro. Muy bien. Muy bien, aunque lo tengo en la presentación, quería mostrárselos de esta manera porque el libro de Apocalipsis tiene esta estructura literaria, la estructura del candelabro. Son 7 series de visiones, 7 series, y todas terminan con la segunda venida de Jesús. Son 7 series paralelas, pero todas tienen la particularidad de que terminan mencionando o haciendo referencia a la segunda o a la venida de Jesús. Y entonces nosotros vamos a ver que así como estos brazos del candelabro están unidos, el primero está unido, si se dan cuenta, ¿verdad? Está unido aquí con el séptimo, está unido. Y luego el segundo está unido, está unido con el sexto. Y luego el tercero está unido con el quinto. Y nosotros tenemos aquí un brazo central que sostiene, que es el bracito, el cuarto, ¿verdad? Y que sostiene a todos los demás. ¿Se alcanzó a entender la idea? Ahora vamos a verlo en el PowerPoint. Denme un segundito. Vamos a verlo en el PowerPoint, porque esto nos va a ayudar a entender muy fácil, creo yo, Apocalipsis, y es la estructura que tiene el libro, y entonces hace muy fácil que nosotros podamos identificarlo. Ahí están los capítulos en la parte superior. De repente me da temor que no se distinga muy bien, pero la parte de los capítulos del 1 al 3 van a tener paralelismo con los últimos capítulos, en la parte de las iglesias con la tierra nueva, Pastor, si que son los últimos 2 capítulos, 21 y 22. Pastor, y quitas la presentación porque cuando se aparece la presentación aparece una barra gris, no sé por qué. Nada más haz la no presentación y se van a ver los capítulos que están arriba de las velas.
A ver, bueno, por lo pronto lo voy a... Al escape. Ok. Ahí está, ahí está. Bien, ok. Entonces, ahí está. Gracias, pastor. Capítulos del 1 al 3, como les decía, están conectados con el 21 al 22, el 4-7 con el 19 al 20, el 8 al 11 con el 15 al 18, y los capítulos centrales, medulares, donde gira o donde debemos poner nuestra atención con mayor énfasis, es del 12 al 14. Y eso es lo que vamos a hacer brevemente, ¿ok? A ver, pero ahora... Ahí está. Entonces, nosotros tenemos que en este paralelismo, y aquí venían otras preguntas en relación con esto en el Kahoot. A ver, vamos a comparar las iglesias con la tierra nueva y los cielos nuevos y la tierra nueva. La primer promesa que se le hace a la iglesia de Éfeso es... Como bien contestaron algunos de ustedes, comer del árbol de la vida. Muy bien. Ahora, ¿ustedes saben dónde aparece eso en la última parte de Apocalipsis? Me gustaría darle la oportunidad de que lo busquen y que me lo encuentren. Solo sé que eso les va a llevar un poquito de tiempo quizá, pero a ver, vamos a hacer la prueba con un par por lo menos. A ver, ¿dónde aparece el árbol de la vida al final en el libro de Apocalipsis? Apocalipsis 22. Muy bien, pero 22. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Eso, muy bien. Pero ahora, la parte del cumplimiento de esa promesa, en los últimos capítulos, alguien dijo por ahí el 22, pero a ver, ¿por dónde? A ver si alguien lo encuentra. Si no, yo aquí se los voy a poner, obviamente. Así la arrojaré en un lecho de sufrimiento, y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten. Ok, pero ahí ¿dónde está la promesa de comer del árbol de la vida? Busquen Apocalipsis 22:2. Busquen rápido Apocalipsis 22:2 y léamelo. 22:2 y 22:14. En medio de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y los frutos del árbol eran de las naciones. Muy bien. Creo que todos se encimaron, pero yo sí los alcancé a escuchar. Ahí dice, ahí está la promesa cumplida del árbol de la vida. Y si nos vamos, es así, miren. Esmirna le dice, no vas a sufrir daño en la segunda muerte, y luego en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Pero aquí obviamente está hablando solo para los impíos. Luego en Pérgamo le dice, vas a comer del maná escondido y una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre. ¿Y dónde aparece eso? En Apocalipsis 22:4 dice, y su nombre estará en sus frentes. Y podemos ver lo mismo con Tiatira, a la que se le promete la estrella de la mañana, dice, autoridad sobre las naciones, y te dará la estrella de la mañana. Y en el 22:16 dice, yo, Jesús, envió a mi ángel para daros testimonio, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. A Sardis, vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y como dice en 21:27, bueno, no entraré en ella ninguna cosa inmunda, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida. Es decir, todas tienen un paralelismo, una correspondencia. Filadelfia, yo le haré columna en el templo de mi Dios y escribiré el nombre de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Y dice, yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. La Odisea, que se siente conmigo en mi trono. Y a ver, díganme ustedes, ¿dónde está en Apocalipsis
21 o 22, en la parte final del libro, ¿dónde aparece el trono? ¿Dónde aparece esta promesa cumplida? En el nuevo reino. A ver, ¿sí? ¿En qué versículo? ¿Alguien lo encontró? El primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Sí, ¿y el trono? Ahí está. Después me mostró un río, estaba ahí cerquita, en el 22:1. Después me mostró un río y dice que salía ¿de dónde? De agua de vida. De agua de vida. Del trono de Dios y del Cordero. Ahí está. Por eso las palabras en rojo están resaltadas, porque son las que se conectan. La promesa que Dios está haciendo con el cumplimiento de esa promesa, ¿ok? Ustedes pueden ir ahí, como les dije, grabando o tomando capturas de pantalla para que lo repasen. Tengo que ir un poquito todavía más rápido de lo que hemos ido hasta ahora. La Odisea lo contestaron muy bien la mayoría. Las iglesias corresponden a periodos históricos de la historia, válgame la redundancia, de la iglesia. Y este es el periodo de la historia en el que nosotros vivimos, la Odisea, ¿ok? Vamos a ver, ahora vamos a comparar las secciones de los sellos que están del capítulo 4 al capítulo 7 con la sección que aparece al final, donde aparece la victoria de Dios en los capítulos 19 y 20. Y aquí vamos a, vamos a ver que, por ejemplo, dice en Apocalipsis 4:1 que Juan vio una puerta abierta en el cielo. Y en Apocalipsis 19:1 vamos a ver otra vez esa conexión que dice, oí una gran voz de una multitud en el cielo. Permítanme un segundito. Muchas gracias. Dice también, he aquí un trono, y en el trono uno sentado, y alrededor del trono 24 ancianos, y alrededor del trono 4 seres vivientes. Esto es en la visión del capítulo 4, y después en el capítulo 19, otra vez encontramos a los 24 ancianos, a los 4 seres vivientes que están postrados en tierra, que adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono. ¿Ok? Ahí están todas las conexiones. Pero vemos también al Cordero que estaba en pie como inmolado. Y en el capítulo 19 vemos las bodas del Cordero. Ahora el Cordero aparece. Allí han llegado las bodas del Cordero. ¿Quién es digno de romper los sellos? ¿Quién es digno? Bueno, solamente el Cordero es digno de romper esos sellos. Esos de tomar el libro y de abrirlos. ¿Y por qué? Por una razón que dice allí en en Apocalipsis, lo dice Juan en Apocalipsis 4:9. Porque tú fuiste inmolado, es la primera razón, porque has derramado tu sangre y con esa sangre nos has redimido. Fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Por eso Jesús es el único, ¿verdad? Dice Apocalipsis, en todo el universo que era capaz de romper esos sellos, aún en el cielo. Y entonces lo vemos a Jesús en Apocalipsis 19, del 11 y 13, como con la siguiente descripción. Vi entonces el cielo abierto y un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, porque estaba vestido con ropa teñida en sangre. ¿Ok? Y vamos ahora a ver la otra sección, las trompetas. ¿Cómo va las trompetas con las copas? Las trompetas van del capítulo 8 al 11 y las copas van del capítulo 15 al 16. ¿Perdón, pastor? Pensé que me habías dicho algo. Bueno, vamos a ver. Las trompetas. A ver, la primera trompeta
Sí, voy a dejar los textos para que ustedes los lean completos después, pero se van a dar cuenta que las trompetas, toca la primera trompeta ahí en el capítulo 8 y ustedes van a ver que dice lo siguiente. Voy a leer capítulo 8, versículo 7. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Por eso puse aquí tierra. Esa es la conexión, la tierra. Y nosotros después encontramos con las copas que cuando en el capítulo 16, cuando aparecen, dice el 16:2, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente. Entonces aquí nosotros vemos que la conexión es la tierra. Porque después vamos a ver que en la segunda trompeta el mar justamente se convierte en sangre y en el 16:2 cuando se derrama la segunda copa también el mar es ensangrentado. Después en la tercera los ríos y las fuentes de las aguas, lo mismo en Apocalipsis 16:4 con las plagas. Luego, la cuarta tiene que ver con el sol, la cuarta trompeta, lo mismo que la cuarta copa afecta al sol. O es esta de donde decíamos que el sol calienta, ¿verdad? Y quema a los hombres con fuego, dice. Luego hay oscuridad en la siguiente trompeta, lo mismo que en la quinta copa, dice que hay oscuridad sobre el trono de la bestia. Y aquí viene algo bien interesante cuando llegamos a la sexta, porque en ambos aparece el río Éufrates. Esto también de paso es bien interesante. ¿Por qué se menciona en los dos al río Éufrates? Y finalmente, cuando llegamos a la séptima trompeta, bueno, encontramos a Cristo reinando. Y en las copas encontramos que está esta frase, hecho está. Esto es muy significativo. Y entonces dice que hay un terremoto y granizo, pero este conector de hecho está ligado al reino de Jesús. Pero también las plagas de Apocalipsis tienen una conexión con las de Egipto. Tienen similitudes y tienen diferencias. La primer plaga en Egipto fue la de la sangre. ¿Se acuerdan cuál fue la que siguió después de la sangre? Las ranas. Muy bien. ¿Y luego cuál fue? Piojos. Plagas. Eso, muy bien. Después de los piojos, ¿qué sigue? Muerte. ¿Y de las moscas? Muerte del ganado. Yo le mencioné antes. Ganado, sí, se murió el ganado. ¿Y luego de esa? Úlceras. Bien, úlceras. Ahora, la siguiente. Granizo. ¿Y luego? Langostas. Bien. Tinieblas. Después de la langosta hubo oscuridad, que no se podían ver ni la mano, era densa esa oscuridad. Luego, ¿qué más? Muerte en los La primogénitos. muerte. Eso, excelente. Y ahora, fíjense la columna de las plagas de Egipto. Ahora, en Apocalipsis, ¿cuál dijimos que había sido la primera copa que se derramó? Dice, se derramó la primera copa sobre la tierra. ¿Y qué pasó? Hubo sangre en el mar. No, lee Apocalipsis 16:2, la primera copa cayó sobre la tierra. ¿Y qué vino? Epidemias. Epidemias, interesante tu versión. ¿Habrá otra versión que diga? Conversión del agua en sangre. Muy bien, úlceras. Fíjense, las úlceras, ¿qué número de plaga fue en Egipto? Las acabamos de repasar. ¿Qué número de plaga fueron las úlceras? La Sexta. Muy bien, y ahora en Apocalipsis empezamos con las úlceras en primer lugar. Y después de las úlceras, ahora sí, ¿qué viene? Me lo dijeron hace rato. Mar en sangre. El mar en sangre.
En Egipto había sido la primera, ahora el mar es ensangrentado en la segunda copa. Estamos en Apocalipsis 16. Y luego los ríos y las fuentes de agua. Y la cuarta copa dice que el sol quemó. Y en Egipto no vimos ninguna plaga en relación con el sol, pero en Apocalipsis sí, el sol quemó con fuego. Y luego tenemos la oscuridad. La oscuridad o las tinieblas, ¿qué número de plaga fue en Egipto? La La novena. Y ahora pues tenemos aquí la oscuridad después en la quinta, ¿ok? Y luego viene el río Éufrates, que obviamente en Egipto no aparece, porque ¿dónde estaba el río Éufrates? ¿O dónde está el río Éufrates? Mesopotamia. Muy bien, en Mesopotamia, en Babilonia. Así que en Egipto no podía hacerse mención a él, ¿verdad? Así que ahí ya estaba en el Cajut. Y luego entonces finalmente viene el granizo. El granizo, bueno, coincide en que es la séptima plaga. Sin embargo, aquí es la última y en Egipto todavía había algunas otras. Díganme ustedes, aparte de las similitudes y de las diferencias que fuimos viendo hasta ahora, ¿qué otras similitudes o diferencias se encuentran? Primero díganme, ¿en qué se parecen las plagas de Egipto a las de Apocalipsis? Que el agua se vuelve sangre. Ok, muy bien. El granizo. Excelente. El granizo. Úlceras. Bien, hay úlceras en La los oscuridad. dos, ¿correcto? ¡Moscas! Bien. No, perdón. Moscas solo hubo en Egipto, perdón. La oscuridad. Es así, correcto, la oscuridad. Pero fíjense que hay otras similitudes muy interesantes. A ver si nos da tiempo de ver en sus Biblias. Apocalipsis 16:5. Si alguien lo tiene, léamelo por favor. Y alguien más busque los pasajes que están ahí de Éxodo. Éxodo 6:6 y 12:12. A ver si alguien tiene Apocalipsis 16:5, ¿lo puede leer? Y Adelante. oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres el santo, porque has juzgado estas cosas. Muy bien, yo sí los escuché muy bien, pero a lo mejor entre ustedes no, y yo cometí un error muy grave, le pedí primero al pastor que me ayude a moderar y ya no lo he tomado en cuenta, así que mejor me voy a esperar a que el pastor me ayude para que uno lo lea, pero gracias a todos los que lo hicieron, porque aunque entre ustedes quizás no se escucharon, yo sí los escuché muy bien y era correcto. El versículo da el énfasis de que justos son tus juicios. Eso es lo que son las plagas. Y miren en Egipto, también esto es una similitud muy importante. ¿Alguien encontró lo que dice Éxodo 6:6 o 12:12? Que el pastor dé la palabra, que el pastor dé la palabra. Abson, Elda Márquez, adelante. Bueno, Cobanao, Mijail. Apocalipsis 16:5. No, ya ese ya lo leyeron. Éxodo 6:6 o 12:12. Éxodo 6:6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Con juicios grandes. Esos son las plagas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y el 12:12 da la misma idea exactamente. Si alguien lo tiene, puede leerlo. Tengo. Pastor, ahí ayúdeme. Perdón. Isaí Alemán, adelante. Dice así, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. Gracias. Ejecutaré mis juicios. Esos son las plagas, tanto en Egipto como en el libro de Apocalipsis.
Pero hay otra cosa bien interesante y estos versículos también nos dicen que la gente que estaba siendo víctima de las plagas, tanto en Apocalipsis, la que será víctima, como en el libro de Éxodo, ustedes se acuerdan de la experiencia del faraón. Venía una plaga, le pedía a Moisés que hasta que orara por él, pero después, ¿qué pasaba? ¿Se arrepentía o no se arrepentía? No se arrepentía. Endurecía su corazón y en las plagas de Apocalipsis 16 dice lo mismo, que los hombres endurecían sus corazones, porque dice que aún con todo eso no se arrepintieron. ¿Alguien quiere leer Apocalipsis 19:9? Yo lo tengo. Primero que levante la mano. Pastor, perdón. 16:9, Apocalipsis, ahí está la cita, 16:9, Apocalipsis. Santiago, adelante, Santiago. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Qué terrible, muchas gracias por la lectura, pero se dan cuenta qué terrible es esto, qué impresionante. Lo mismo que pasó en Egipto, y estas son similitudes muy, muy importantes. Y ya ustedes me habían dicho algunas de las plagas que coinciden, ¿verdad? Úlceras, agua en sangre. Bueno, los peces que mueren no son exactamente una plaga, sino efecto de algunas de las plagas, tanto en Egipto cuando las aguas se vuelven sangre, como en Apocalipsis también sucede lo mismo, las tinieblas y el granizo. Pero a ver, ahora díganme alguna diferencia entre estas plagas. ¿Alguien se anima? ¿Qué diferencias ven? Les voy a ayudar con una. El Éufrates. Muy bien, exacto, el Éufrates. Bueno, lo más obvio la cantidad, ¿verdad? En unas son 10, en otras son 7. Que algunas son... A ver, que Dani, ¿estás con la mano levantada? Eso, levanten su manita y que el pastor les dé la palabra. Y los que estaban hablando solo levanten su manita y que el pastor me ayude a moderar. Son siete en Apocalipsis. Ándale, eso. Son 10. Correcto. Eso. Alguien más por ahí también estaba queriendo dar su opinión. Muchas gracias. Muy bien. No hay respuesta, pastor, así que échale. No hay respuesta. Bueno, el orden, ¿se acuerdan? Vimos que el orden cambia bastante. Mientras ustedes me fueron diciendo cómo iba el orden de Ian, las plagas de Egipto. Everett, y tiene una respuesta, Ian Everett. a ver, Everett, a ver, pastor. El sol. Ok, el sol, muy bien, la dijimos hace rato, muchas gracias. Mijail, El sol. tiene otra respuesta. Mariana Everest tiene otra respuesta. Abran su micrófono y díganla, por favor. La cantidad también es una diferencia. Sí, correcto. Son diferentes plagas algunas. Así es. Muy bien. Bueno, ahí lo que ustedes me han dicho es correcto y vamos a sumarle aquí justamente la referencia al río Éufrates y esta era una de las que más esperaba que me dijeran, la muerte de los primogénitos, ¿cierto? Así que son algunas de las pequeñas diferencias, pero evidentemente las similitudes son lo que nos aclara el concepto de por qué aparecen tanto en Egipto como en Apocalipsis. Son juicios de Dios y lamentablemente
la gente que es víctima de esas plagas ni siquiera se va a arrepentir. O sea, por eso son derramadas las plagas, ¿ok? Ahora, miren esta línea de tiempo. Vamos casi terminando. Miren esta línea de tiempo. Son acontecimientos que también ahí venían en el Cajut y dice, la segunda venida, cuando Jesús viene, ocurre la primera resurrección y eso sucede antes de que comience el milenio. Ustedes pueden leer detenidamente Apocalipsis capítulo 19, ¿ok? Y en Apocalipsis capítulo 19 se relata de forma también simbólica, pero se relata la venida de Jesús. Es el momento de la victoria. Y se relata tanto la segunda venida como lo que ocurrirá con el milenio y el final del milenio. Y entonces allí, si ustedes leen atentamente esos dos capítulos, van a ver esta secuencia. Cuando Jesús viene, hay una primera resurrección y esta primera resurrección es, si me toca estar descansando, por lo menos es en la que deseo poder resucitar, ¿verdad? Porque ¿qué ocurre con los que van a, ustedes también tienen el texto de Pablo en Apocalipsis? Ese es un texto muy famoso, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Ese es un texto clásico que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que a la final trompeta, porque se va a tocar la trompeta y entonces descenderá el Señor del cielo y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, ¿verdad? Los que hayamos quedado, seremos transformados y entonces vamos a ser arrebatados juntos, tanto los que han resucitado como los que han sido transformados para recibir al Señor en el aire. Así que esa primera resurrección se trata de la resurrección de los salvados, de los redimidos. Luego viene el milenio. Y al final del milenio va a haber otra resurrección, ¿ok? Ustedes pueden leer los versículos o el versículo que está en el capítulo 20 de Apocalipsis, que dice lo siguiente. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó sus muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y entonces, un poquito antes de eso, quiero leer el capítulo 20, donde dice en el versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, ¿ok? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, porque ya dijimos que esa es la de los salvados. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, ¿ok? Pero dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, ¿ok? Ahí estamos hablando de esa segunda resurrección, y entonces dice que ahí es cuando descendió fuego del cielo y los consumió. Y entonces eso prepara el escenario para el descenso de la tierra nueva, que se relata en los capítulos finales 20 y 21, ¿ok? Ahora, vamos a ver en la parte medular, en la parte central, Apocalipsis capítulos 12 al 14, son los 3 capítulos más, o no más interesantes, pero sí que tenemos que ver con mayor cuidado. Y de todo eso, los 3 mensajes angélicos
son importantes. El primero nos dice, vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el primero de los mensajes. Venía en el Cajud y venían dos referencias, ¿verdad? Tanto temed a Dios como la hora de su juicio ha llegado. El segundo mensaje dice, otro ángel siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercero dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y que reciben la marca de su nombre. Ahora, yo quiero saber que ustedes me digan por qué estos tres mensajes son importantes. Alguien que se anime a decirme por qué estos tres mensajes son importantes. Levante la manita, levante la manita. Así es. Muy bien, Jonathan Zapata, Club Hidekel, aquí en Hermosillo, Sonora, adelante. Por juicio de Dios. Otra vez, otra vez. Juicio de Dios. Ok, a ver, y que, de lo que alcancé a entender, creo que es correcto, pero ¿por qué más sería Jonathan? O alguien más, a ver, ¿por qué más? ¿Por qué son importantes estos mensajes? Hay otro niño que quiere contestar, se llama Eric Noé Yáñez Hernández, así que le damos la palabra. Ok, a ver ahí. Pastor, creo que por ahí alguien. Mijail, adelante, Mijail. Es importante saber estos mensajes para saber lo que Dios ha hecho en el pasado y va a hacer en el futuro. Ok, muchas gracias, Mijail. Buena respuesta. Pero además de eso, creo que si se dan cuenta, definen entre los salvados y los perdidos. Claro que es importante por las razones que me dijo Mijail, y no recuerdo quién habló primero, también muy importante, pero define quiénes van a ser salvados y quiénes se van a perder, tristemente. Y estos mensajes por eso necesitan ser conocidos por la humanidad, por toda la humanidad, porque van a definir los dos grupos que aparecen al final en el libro de Apocalipsis. Solamente va a haber dos grupos. Y entonces, miren, hay uno, ¿cómo se diferencian estos dos grupos? ¿O cómo yo puedo pertenecer a uno o a otro? Por dos marcas, ¿ok? ¿Qué significa el sello de Dios? Y con esto vamos a ir cerrando. ¿Qué significa el sello de Dios? Bueno, el sello de Dios es un concepto bastante amplio para desarrollar, muy, muy interesante. Pero en pocas palabras les puedo decir que el sello significa pertenencia, ¿ok? Yo por ahí tenía un compañero que él agarraba y todos sus libros les ponía un sello en la primera parte del libro, y con ese sello, y ese sello decía que pertenecía a la familia tal, y con ese sello él estaba identificando que ese libro era propiedad suya. Por ahí creo que hay alguien que quiere participar, pastor. Adelante. Eso significa que sí, o sea, que cuando cuando toque dividir los grupos, el que tenga el sello de Dios irá al cielo y el que tenga el sello de la bestia irá al infierno.
Es correcto, en pocas palabras, es correcto. Así es. Muy bien, Mijail. Muy bien. Creo que si nosotros podemos entender esto tan sencillo, podemos entender el mensaje de Apocalipsis, todo lo que hemos venido repasando o aprendiendo esta tarde. Y el sello de Dios, ¿por qué les digo que es bien? Ahora sí, si lo desarrollamos es bien profundo el concepto. Miren, porque en Apocalipsis 7 nosotros encontramos lo siguiente, y aquí sí me voy a permitir ir leyendo porque con esto vamos a ir cerrando. Apocalipsis 7, 2 dice lo siguiente: vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía en su mano el sello del Dios vivo, el sello del Dios vivo. Y el versículo 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Pertenencia. No hagan daño hasta que los que son míos estén marcados. Ahora, ¿cómo nosotros, este es un concepto, les dije desde el principio, que para que nosotros entendamos Apocalipsis necesitamos entender el resto de las escrituras. ¿Dónde nosotros encontramos este primer indicio? Bueno, lo encontramos en Deuteronomio 6, del 4 al 9, el gran mandamiento que Dios le había dado a su pueblo es: yo soy, escucha Israel, yo soy el Señor tu Dios. ¿Sí? Perdón, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, o el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y entonces después sigue diciendo al final, bueno, voy a seguirlo leyendo: y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal. ¿En dónde, muchachos? En la pared. En el versículo 8 estoy leyendo, también dice después en la pared, pero el 8 dice como una señal en tu mano y como una señal en tu frente, en tus frontales, creo que dicen algunas de sus versiones, entre tus ojos, aquí, en tu frente, ahí estaba el sello. ¿Y el sello qué es? Ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La palabra hebrea es ot, se las puse entre paréntesis, ahora van a ver por qué. Porque después nosotros encontramos que esto ya ocurrió en algún momento de la historia. En el libro de Ezequiel, fíjense lo que nos dice el libro de Ezequiel capítulo 9, es bien interesante lo que nosotros vamos a encontrar allí. En el libro de Ezequiel, el capítulo 9, el versículo 4, leo lo siguiente. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Aquí otra vez estaba sellando a los que eran de Dios, y se estaba sellando en Jerusalén, la ciudad santa, que es decir, no todos los que vivían allí eran de Dios, todos pensaban que eran de Dios solo por vivir allí, pero no todos. Había que tener una señal, y esa señal, ¿cuál era? Curiosamente, la palabra del hebreo es tab. Les vas a poner una tab, es una letra. Pero ¿saben qué es lo más curioso? Que esa letra tab es con la letra que empieza la palabra Torah, que es traducida generalmente como ley, como la ley de Dios. Fíjense qué interesante. Y entonces después nosotros vemos un aspecto propiamente que está contenido en la ley de Dios en el capítulo 20 de Ezequiel, versículo 12 y versículo 20, donde explícitamente nos dice o nos habla acerca de el sábado. Estos versículos son muy famosos y conviene que ustedes los conozcan bien.
capítulo 20, versículo 12 dice, y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Ok? Y el versículo 20 reafirma la misma idea. Pero ahora, fíjense, resulta que este versículo de Timoteo también es muy interesante. Segunda de Timoteo 3:19, ese está ahí en la pantalla y dice lo siguiente: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Bueno, conoce el Señor a los que son suyos. ¿Se acuerdan que dijimos que el sello es propiedad? Conoce el Señor a los que son suyos. Ese es el sello. Y apártense de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Bien importante. En Romanos capítulo 4, Pablo incluso habló de la circuncisión como señal, porque Dios también la dio como una señal. Dios ha dado muchas señales para saber quién es su pueblo. También ahí mismo en Romanos, Pablo va a aclarar el punto de la circuncisión y cómo eso tiene que ver con nosotros, hablando de una circuncisión que no es física, pero que también tiene que ver con nosotros. Y luego, fíjense que en Jeremías 31:3, justamente, aquí hay otra cita que dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí hay otra parte del sello. En el Cajut había todas estas opciones e iban con cierta curva, porque la respuesta correcta es la que muchos marcaron, y a lo mejor otros marcaron otra respuesta que puede estar incluida, aunque no era exactamente la respuesta que estábamos esperando allí, pero no por chiripa. Yo quiero que lo sepan. ¿Por qué? Porque entonces ahora estamos hablando, aquí no aparece la cita, pero es una cita de Efesios, capítulo 1, por si lo gustan anotar, versículo 13. 13 y 14 pueden leer también. Esta cita de Efesios que está aquí dice que nosotros hemos sido sellados con el Espíritu, pero el Espíritu es el agente sellador. A ver, el sello deja una marca, ¿ok? Pero el sello a su vez es un instrumento. Usted necesita un sello para poder dejar una marca. Entonces, el instrumento para sellar es el Espíritu Santo, pero la marca que deja es todo lo que nosotros hemos ido viendo. Y en Jeremías 31 justamente se redunda esta idea, hablando acerca del sello de Dios. Jeremías 31:33 lo voy a leer brevemente para ustedes porque es un texto que a mí me gusta muchísimo y que dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley. ¿Se acuerdan que les dije que en Ezequiel la palabra tab era la palabra para ley? El sábado está inmerso en esa ley, es parte de esa ley, ¿ok? Pero quiero ser muy claro en esto. Aquí vienen días, estoy leyendo nuevo, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios. Y ellos me serán por pueblo. ¿Se dan cuenta cómo aquí está presente el hecho de pertenecer a Dios, de ser parte de Dios, de ser su pertenencia? Todos, y el Espíritu Santo es ese agente, es ese sello del que habla Pablo en Efesios, que va poniendo en nosotros la marca de toda la ley de Dios en nuestra vida. El sábado es un aspecto visible, distintivo, pero en realidad abarca mucho más que eso. La circuncisión para el Israel, para el pueblo de Israel, era una circuncisión física, pero esa señal física
tenía que ir acompañada de una actitud o de una circuncisión que Dios habló en el corazón. De nada servía tener una señal externa si el corazón no correspondía con esa señal externa. Por eso el sello de Dios, para que Dios sepa quiénes son suyos, para que los ángeles, que son los que van a ser enviados a hacer la cosecha, sepan quiénes son suyos, para que cuando se suelten esos vientos de los que habla Apocalipsis 7, y que no le hagan daño a ningún siervo de Dios, a nadie que pertenece a Dios, para que ninguna de esas plagas toquen a los que pertenecen a Dios, es importante lo externo, pero es más importante lo interno. Podemos nosotros de afuerita parecer, pero no, eso no es todo. Tiene que haber una verdadera transformación y que el Señor pueda escribir su ley en nuestra mente y en nuestro corazón para que verdaderamente podamos dar crédito que somos de Dios. Yo creo que todos los que están aquí conectados quieren ser propiedad de Dios, pero también creo que no todos todavía hemos desarrollado ese nivel que necesitamos. Y el tiempo, muchachos, es muy importante para que Dios pueda poner ese sello en nuestra vida. Quiero dejar y cerrar con esto. La marca de la bestia. Podemos hablar mucho de eso. Quiero sintetizarlo. Es todo lo opuesto. ¿Por qué son 6? Bueno, porque en el 6º día fue creado el hombre. El libro de Daniel, capítulo 3, tiene mucha conexión con Apocalipsis 13, donde aparece esa marca, y dice que, vamos a leer ahí rapidito Daniel 3, 1, 2 y 6. Permítanme, porque no quiero ser irrespetuoso con el tiempo, solo quiero ir cerrando esta idea. Daniel 3 dice lo siguiente. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y son las únicas medidas que nos presentan, pero la estatua de Daniel no era un plano, tenía también un fondo, ¿verdad? Así que, de hecho, todas las figuras geométricas tienen esta cuestión, y voy aquí a dejar un poco la presentación. Miren, tengo por ejemplo aquí mi vaso de agua, ¿verdad? Y pueden ustedes hacer esto con cualquier objeto en su casa. La estatua, la imagen de la que habla allí del rey Nabucodonosor tenía altura, pero también tenía todas las figuras geométricas tienen 6 lados. Si se dan cuenta, hasta nosotros, miren, aquí tengo mi teléfono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Arriba, abajo, derecha, izquierda, frente y atrás. Todos los cuerpos físicos, hagan este ejercicio con una silla, con una mesa, con todo lo que es físico. Hasta nosotros tenemos arriba, abajo, los pies, derecha, izquierda, frente y atrás. Todo lo que existe en el mundo físico tiene esos planos. Por eso el 6 siempre se usa como un símbolo de algo terrenal, de algo incompleto, de algo humano. El séptimo es un lado que no entra dentro del espacio físico. Por eso el 7 siempre está en referencia con Dios. Entonces, la marca de la bestia que aparece allí, que entendemos que una de las señales visibles será la expresión de la rebeldía en contra de los mandamientos de Dios, cuando por ley, porque por eso iba con curva en el cajut, el domingo en sí mismo no es la marca de la bestia. El domingo en sí mismo no lo es.
Y no voy a tocar ahora el tema ni del chip ni de las vacunas, que sería bien interesante, pero no es el momento y el foro. Me alegra que nadie lo haya puesto, es lo único que puedo decir. Pero el domingo en sí no es una marca, pero se marcará cuando, como en el capítulo 3 de Daniel, haya una ley. Y entonces cuando haya una ley tendremos que tomar una decisión entre ser obedientes a la ley de los hombres, y eso nos va a hacer entrar en rebeldía con Dios. Pero saben que el problema es que no solo una ley dominical, hay muchos aspectos de la vida diaria y hay muchos aspectos en donde nosotros muchas veces estamos en constante conflicto entre obedecer lo que dice Dios y obedecer lo que dicen los seres humanos. Todo lo que tenga que ver con una rebeldía abierta en contra de lo que Dios nos indica. Ese es el espíritu definir. Pero, insisto, no es suficiente lo externo, como con la circuncisión, no es suficiente. Hay todo un trabajo que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros ahora para poder ser propiedad de Dios. Y con eso quiero cerrar esto. Solamente me gustaría preguntar, ¿cuántos desean conscientemente que Dios haga ese trabajo en sus vidas para poder tener esa pertenencia a Dios? Me encanta ver esas manos, me encanta ver esas manos. Quiero orar por ustedes para que sea así. Brevemente les invito a inclinar ahí nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra y por el libro de Apocalipsis. Es tan poquito el tiempo que hemos dedicado para entender tantas cosas. Señor, ruego para que cada uno de estos chicos pueda ser un investigador, pueda empaparse de tu palabra. Solamente hemos dado algunas pinceladas para despertar su curiosidad y que vayan a tu palabra. Sobre todo para entender, Señor, que el tiempo es muy importante en el que vivimos y que necesitamos que tu Espíritu pueda terminar la obra en nosotros para ponernos tu sello de pertenencia y que tú sepas que somos tuyos y que nosotros podamos entender que somos de tu propiedad. Ayúdanos a estar listos para el día en que te manifiestes, en que los cielos se descorran como un velo y podamos ver lo que ahora no podemos. Y podamos verte venir en gloria y en majestad. Que podamos estar listos para ese día, para estar contigo, en el nombre de Jesús. Amén. 1,000,000 de gracias, pastor, por la invitación, y 1,000,000 de gracias, muchachos, por estar participativos, atentos. Queríamos dar esto un poquito más breve incluso, pero es un gran desafío. Sin embargo, gracias por toda su atención y disposición. Dios les bendiga.